Todo comenzó en un lugar olvidado por Dios, uno que pocos podrían señalar en un mapa, una aldea perdida en los Andes peruanos, rodeada de montañas y selvas interminables. La gente allí vivía tranquilamente, alejada del resto del mundo, preservando sus tradiciones, creyendo en supersticiones y relatando antiguas leyendas junto a las hogueras. Los ancianos decían que en las noches de luna llena despertaban los espíritus de las montañas, que algo deambulaba en la oscuridad. Pero en el siglo XXI nadie prestaba atención a los cuentos de los viejos, hasta que llegó el horror. El primero fue un pastor. Lo encontraron despedazado en las laderas de las montañas, el cuerpo destripado, las entrañas esparcidas, como si una bestia salvaje lo hubiera desgarrado. La policía local habló de un puma o un oso andino. Nadie siquiera sospechaba la verdad. Pero los rumores no tardaron en convertirse en una cadena de pesadillas. Una semana después, desaparecieron varios habitantes más. Los que regresaron ya no eran los mismos. Sus ojos ardían con una luz amarilla, sus uñas se habían oscurecido y alargado, y su piel estaba cubierta de heridas imposibles. Caminaban por la aldea como si algo los estuviera destrozando desde adentro, y cuando salió la luna llena, las casas se tiñeron de sangre. Los supervivientes huyeron. Algunos lograron llegar a las ciudades, Lima, Arequipa, Cusco. Nadie los escuchó. Los tomaron por locos, por fanáticos. Y luego comenzó en las ciudades. Primero desaparecieron los animales callejeros. Después empezaron a encontrar personas, mutiladas, despedazadas, como si hubieran sido desgarradas por las garras de una bestia gigante. Las noticias se llenaron de titulares: ataques brutales, ola de pánico, asesinatos sectarios. Pero la infección ya se estaba extendiendo. No era un simple mito o un monstruo de cuentos de hadas. Era una plaga, una mutación, un virus en el que se entrelazaba lo peor de la naturaleza humana con la crueldad primitiva de una bestia. Sus orígenes, un antiguo secreto que dormía bajo las montañas. Los primeros informes serios llegaron desde Argentina, Mendoza, Córdoba. La gente desaparecía. Los cuerpos que encontraban eran irreconocibles. En la red aparecían videos. En los campos se vislumbraban siluetas distorsionadas, peludas, con colmillos y garras capaces de rasgar el metal. Las autoridades intentaron ocultarlo todo, pero las redes sociales explotaron. En el norte de Chile, destacamentos armados se enfrentaron a algo en el desierto de Atacama. El ejército lo negó todo, pero los testigos hablaban de personas que se transformaban en monstruos bajo la luna, destrozando a los soldados como si fueran muñecos de papel. Ya no era una casualidad, era una pandemia que el gobierno no podía controlar. Los llamaban de muchas formas: mutantes, monstruos, bestias. Pero entre la gente común y asustada se afianzó una sola palabra: hombres lobo. Pero estas criaturas eran mucho peores que las de las leyendas. Algunos infectados conservaban la razón. Se escondían entre la gente, esperando el momento de la transformación. Otros, completamente dominados por la bestia interior, eran máquinas de matar. La infección llegó a México, primero Chiapas, luego Oaxaca. Finalmente, la Ciudad de México se convirtió en un campo de batalla. Las fuerzas especiales no pudieron contener la plaga. Barrios enteros fueron bloqueados, pero los lobos, como los apodaron, ya se infiltraban por los túneles, a través de las alcantarillas, por las afueras. El caos llegó a España. En Andalucía, durante unas fiestas, ocurrió una masacre. La televisión mostró en directo cómo una persona comenzaba a deformarse ante sus ojos, convirtiéndose en un monstruo y destrozando a la multitud. El pánico se apoderó de Europa. Pero lo peor estaba por llegar. No era una casualidad. Detrás de todo había una inteligencia. Alguien, o algo, controlaba la plaga. En el epicentro de todo se encontraba una figura conocida como el Alfa, una criatura de poder imposible,
la cúspide de la evolución de los hombres lobo, con un único objetivo: reemplazar a la humanidad. Los estados colapsaban, las ciudades caían, y el mundo entero observaba con horror cómo las regiones de habla hispana eran las primeras en sumergirse en el caos. Pero no serían las últimas. La luna sigue llena, y la caza apenas comienza. Poco después, la situación se salió de control. El pánico se apoderó de todo el mundo hispanohablante. Los reportajes de televisión se sucedían uno tras otro. En Colombia, las ciudades de Medellín y Cali fueron literalmente borradas del mapa. Hordas de criaturas con cuerpos deformes y fauces abiertas destrozaban las barricadas. Los hombres lobo ya no se escondían, salían a las calles abiertamente. En Cuba comenzaron los disturbios. La Habana, antaño llena de música y luces, se convirtió en una ciudad fantasma. Por la noche, siluetas de lobos merodeaban por las calles. La gente era arrancada de sus casas, dejando solo paredes destrozadas, manchas de sangre y jirones de carne. Puerto Rico fue completamente aislado. La frontera de Estados Unidos fue cerrada, pero ya era tarde. Las manadas ya habían cruzado el mar, escondiéndose en barcos, masacrando a las tripulaciones. Contenedores con infectados llegaban a los puertos de España, Portugal y Francia. Brasil declaró la ley marcial, pero desde el Amazonas avanzaba la oscuridad. Las tribus indígenas desaparecían sin dejar rastro. De la selva llegaban aullidos, y luego salían ellos, híbridos enormes y desfigurados con rasgos de lobo, cubiertos de sangre y lodo. Todo comenzó en América Latina, pero la enfermedad había traspasado las fronteras. En las grandes ciudades se impuso el toque de queda. Drones patrullaban las calles. Miles de cámaras vigilaban las transformaciones nocturnas, pero no servía de nada. Cada día aparecían nuevos casos. Científicos españoles intentaban comprender. ¿Qué era esto? ¿Una maldición? ¿Una mutación? ¿Un arma biológica? Los misteriosos brotes coincidían con las fases de la luna. Y entonces llegó un terrible descubrimiento. La epidemia ya no dependía de la luna llena. El virus había mutado. Ahora los infectados podían transformarse a voluntad. Su piel se cubría de pelo, sus dedos se alargaban en garras, sus huesos crujían y se reconfiguraban. Los monstruos salían a cazar a plena luz del día. El nivel de miedo superó todos los límites. En muchos países estallaron revueltas. La gente quemaba a los sospechosos, aplicaba la justicia por su mano. Ya no se podía confiar en nadie. Bajo las máscaras de las personas se escondían bestias. El alfa, la criatura detrás de esta pesadilla, permanecía en las sombras. Solo unos pocos lo habían visto. Enorme, negro como la noche, inteligente, cruel, antiguo. Dirigía a sus manadas, coordinaba ataques, infectaba a nuevos individuos. Se decía que había existido durante miles de años, que había sobrevivido a imperios, guerras y epidemias, esperando su momento para aniquilar a la especie humana. Y ahora, ese momento había llegado. Los primeros ataques nucleares ocurrieron en América Latina. Los gobiernos intentaban desesperadamente destruir los focos de infección. Las ciudades se evaporaban, pero el virus ya vivía en la sangre de millones. Argentina había caído. España estaba dividida. El norte del país ardía. Barcelona y Madrid se ahogaban en sangre. Francia y Alemania declararon una cuarentena a lo largo de sus fronteras. En México surgió una nueva pesadilla, las llamadas manadas puras. Eran híbridos que no habían perdido por completo la razón, unidos en grupos organizados. Su líder, un hombre lobo llamado Salvador, dirigía con frialdad ejércitos enteros de semihumanos semibestias. Salvador creía que la evolución ya se había completado. La era humana había terminado. Solo quedaban ellos, los nuevos amos del planeta. Mientras tanto, en América del Sur, ciudades enteras comenzaban a desaparecer. Por todo el territorio de Chile, Bolivia y Ecuador
llegaban informes de ataques, de ciudades donde ya no quedaba ni una sola persona, solo rastros de garras y sangre. Científicos de España descubrieron que el virus de los hombres lobo poseía una estructura inteligente. No solo mataba, subyugaba, controlaba, alteraba la conciencia. Cada nuevo infectado era parte de una mente colectiva. La humanidad se enfrentaba a la extinción, pero también había quienes no se rendían. Se hacían llamar los cazadores del ocaso, grupos de élite armados con espadas de plata, armas experimentales y sueros que suprimían el virus. Pero incluso ellos entendían que, cada día, las probabilidades disminuían. El alfa crecía en poder. Sus ejércitos se expandían. La manada ya no se escondía. Avanzaba sobre el mundo. Un aullido se eleva sobre las noches, resonando desde los Andes hasta los Pirineos, desde la selva del Amazonas hasta las calles de Madrid. Esto ya no es una historia de monstruos, es la historia del fin de la civilización. El pánico se apoderó de las calles de Madrid. Barricadas, humo, sirenas. Los cazadores del ocaso operaban entre las ruinas, intentando contener la embestida. En uno de sus cuarteles generales secretos, bajo tierra, un grupo de supervivientes se preparaba para un último asalto. «Estamos perdiendo las ciudades una tras otra», dijo Marcos, un hombre alto con una profunda cicatriz que le cruzaba el rostro. Su voz era ronca, como si ya hubiera sobrevivido a una decena de muertes. «Si el alfa llega hasta aquí, Europa caerá en una semana». «El alfa», repitió en voz baja a su lado Inés, una joven bióloga, una de las pocas que aún creía que se podía entender lo que estaba pasando. «Nadie lo ha visto realmente, nadie sabe quién es, y nosotros aquí, como ratones ciegos, arrastrándonos por las catacumbas». «Yo lo he visto», dijo alguien desde la sombra. La sala quedó en silencio. De la oscuridad emergió un hombre alto, con un arma plateada a la espalda y unos fríos ojos grises. Su rostro estaba cubierto de marcas de garras. «¿Quién eres tú?», preguntó Marcos, posando la mano tensa sobre su funda. «Me llamo Luis. Soy un cazador, de Chile, un superviviente del combate en Valparaíso. Vi al alfa, y les diré la verdad. No es solo una bestia. Él es la evolución». «¿La evolución?», se indignó Inés. «Lo que está pasando ahora es un genocidio, no una evolución». Luis asintió. «Quizás, pero no lo entiendes. Este virus, esta plaga, habla, controla la mente. El alfa conecta a todos los hombres lobo en un solo ser. No son bestias caóticas, son un ejército, inteligente, astuto, a la espera. Y el objetivo», Marcos apretó los puños. «¿Qué es lo que quieren?». Luis los miró a todos lentamente. «Quieren reemplazarnos». En ese momento, las paredes temblaron. Afuera se oyó un aullido que se convirtió en un rugido penetrante. El metal, el hormigón y las losas de piedra vibraban bajo el ataque. La manada avanzaba. «Nos ha encontrado», dijo Luis. «Prepárense. La noche ya no es suficiente. Ahora también cazan de día». Mientras tanto, fuera de Madrid, la situación empeoraba. Las ciudades más grandes de América Latina yacían en ruinas. Santiago, Buenos Aires, Guadalajara, La Habana, convertidas en sombríos nidos, donde, entre los restos de la civilización, merodeaban hombres lobo en busca de supervivientes. En el perímetro de los Andes, el ejército intentaba establecer una línea de defensa, pero cada vez más a menudo aparecían traidores en sus filas, infectados que ocultaban su verdadera naturaleza hasta el momento oportuno. La Amazonía brasileña estaba completamente perdida. De las profundidades de la selva emergían nuevas criaturas, mezclas de humano, lobo y algo antiguo, animal, primigenio. Sus hocicos eran alargados, sus garras largas y sus voces hablaban. «Somos el futuro», se oía en las transmisiones. «Resistan y morirán. Únanse y sobrevivirán». En Europa se declaró una cuarentena de nivel 4. En todas las regiones de habla hispana,
un bloqueo total. Pero el virus ya no se propagaba solo por mordeduras. La infección se transmitía por el aire, por la sangre, incluso por el tacto. Y nadie podía estar seguro de quién, entre los que le rodeaban, seguía siendo humano. El cuartel general de los cazadores. A través del estruendo del combate, Luis e Inés se abrían paso por los túneles. «¿Por qué no dijiste antes que habías visto al Alfa?», susurró Inés, aferrando una pequeña pistola de plata. «Porque no me habrías creído», respondió Luis sombríamente. «Parece un hombre, pero por dentro es otra cosa. Es más antiguo que cualquiera de vuestras ciencias. Los guía, los infecta con su mente, y sabe que estamos aquí». «¿Entonces estamos acabados?», Luis sonrió, mostrando sus colmillos. «No, porque tenemos algo que podría cambiarlo todo». Abrió su bolsa. Dentro, un recipiente de cristal donde pulsaba un líquido azul oscuro. «¿Qué es eso?». Inés se quedó helada. «Un prototipo, una vacuna, o un veneno para ellos. Los científicos de Sevilla murieron creándolo. ¿Funciona? Lo averiguaremos ahora mismo». Y tras los muros, volvió a sonar un aullido. Las paredes se estremecieron. Habían llegado. Los túneles temblaban. Del techo caía polvo, y las paredes se agrietaban bajo los golpes de garras y zarpas. Afuera se oía un aullido inhumano, intercalado con gritos agudos, el chasquido del acero y el estruendo del hormigón derrumbándose. «¡Rápido!», ordenó Luis, aspirando el aire. Sus ojos brillaban con un tono ámbar, sus agudizados sentidos captaban cada movimiento. «Ya están cerca. No podemos quedarnos aquí». Inés intentaba mantener la calma, pero su corazón latía desbocado. Detrás, en el puesto de mando, se habían quedado Marcos y una decena de combatientes más. «No podemos abandonarlos así», exclamó ella. «Si no salimos de aquí, la vacuna se perderá», atajó Luis. «Entiéndelo, es la única oportunidad. O salvamos a quien podamos, o morimos todos». El crujido de las radios interrumpió su discusión. «Cuartel, cambio. Si alguien escucha, la manada ha roto las puertas. Tenemos bajas. El Alfa está aquí». La voz de Marcos se cortaba por la estática. Inés se quedó helada. «¿El Alfa? ¿Aquí?». Luis asintió. Su rostro se ensombreció. «Viene a por nosotros, a por mí, a por esta cosa», señaló el contenedor con la vacuna. «Sabe que puede destruir su imperio». El estruendo se intensificó. Aparecieron las primeras siluetas, entre nubes de polvo, iluminadas por el tembloroso fuego de las paredes. Se distinguían figuras distorsionadas, hocicos de lobo, colmillos afilados, patas alargadas, pero en sus ojos había consciencia. «Ellos se parecen demasiado a los humanos», susurró Inés. Una de las criaturas, enorme, con un pelaje gris y andrajoso, dio un paso al frente. Su rostro era mitad humano, mitad lobo, con los labios estirados en una horrible mueca. «Dámela», gruñó. Su voz era ronca, pero clara. «Ni lo sueñes, cabrón». Luis desenfundó su pistola de plata. El hombre lobo sonrió. «No entiendes quién es tu verdadero enemigo. Esta guerra ya está perdida. El Alfa los está mirando. Lo ve todo. Está en todas partes». Inés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué significa «lo ve todo»?», susurró. Luis retrocedía, manteniendo la pistola en alto. El Alfa controla una mente colectiva. Cada pensamiento, cada movimiento, él lo controla. Si alguien se infecta, ya es parte de su conciencia. De repente, en los auriculares volvió a sonar la voz de Marcos. «Inés, Luis, escuchen. No es solo un virus, es una red biológica. Sus mentes están unidas. No podemos detener esto». La comunicación se cortó. Los hombres lobo atacaron. El combate estalló al instante. Las balas de plata surcaron el aire, rebotando en el hormigón. Inés apenas tuvo tiempo de disparar antes de que una de las bestias la derribara al suelo. Unas garras se deslizaron cerca de su rostro.
Luis se lanzó a ayudarla, sus ojos ardiendo con una luz bestial. ¡Levanta! ¡No nos dejarán con vida! Un disparo. Una bala de plata reventó el cráneo del enemigo. Sangre y carne salpicaron las paredes. El combate continuó. Un minuto después, todo quedó en silencio. Entre los cadáveres de los hombres lobo, quedaban 2 personas, agotadas, cubiertas de suciedad y sangre, pero vivas. «Tenemos que salir de aquí», dijo Luis, respirando con dificultad. «Vienen más, cada hora son más». «¿Qué hay de la vacuna?». Inés miró el contenedor. «Está a salvo, pero hay un problema. Necesitamos el prototipo del Alfa, su sangre. Solo entonces la vacuna se convertirá en un arma». «¿Estás sugiriendo que lo matemos?». Inés lo miraba con los ojos muy abiertos. «No solo matarlo, capturarlo, extraer de él la clave de nuestra salvación». Afuera volvió a oírse un rugido. Del polvo surgió una nueva figura, varias veces más grande que un hombre lobo normal. Su cuerpo estaba cubierto de pelo negro. Sus garras brillaban y sus ojos eran de un ámbar profundo, como si te absorbieran a un abismo. «El Alfa», dijo Luis. Su rostro palideció. La criatura habló, su voz retumbante y profunda, como si surgiera de la misma tierra. «Humanos, sus días están contados. Ya no son los amos de este mundo. Nosotros somos los nuevos dioses de la carne». Inés temblaba. Su corazón martilleaba en sus oídos. Luis apretó su arma. «Tú no eres un dios, eres un error de la naturaleza, y vamos a corregirlo». El Alfa sonrió. Detrás de él se extendía un número infinito de figuras. La manada. ¿Corregirlo? ¿Ustedes? Débiles, mortales, patéticos, aferrándose a un mundo moribundo. Han perdido, y pronto se unirán a nosotros. Un estruendo. El techo comenzó a derrumbarse. El tiempo se medía en segundos. «Inés, corre», gritó Luis, tomándola de la mano. La vacuna apretada contra el pecho, el miedo por dentro, pero también la determinación. La manada avanzaba. La humanidad se balanceaba al borde de la extinción, pero aún quedaba una oportunidad. El estruendo de la destrucción llenaba los túneles subterráneos. El polvo flotaba en el aire como una densa niebla. Las losas de hormigón se desmoronaban como un castillo de naipes, y, tras todo ello, se oía el paso rítmico y pesado del Alfa y su manada. Luis e Inés corrían por un estrecho pasillo técnico. La luz parpadeaba. La electricidad fallaba. Olía a quemado y a sangre. «¿A dónde vamos?», jadeaba Inés, aferrando el contenedor con la vacuna. «Hay una vieja salida de evacuación». Luis giró bruscamente en una esquina. «Si no está bloqueada, saldremos a la superficie. Si lo está, moriremos aquí». Inés no respondió. Sus dedos temblaban, pero en sus ojos brillaba la furia. «¿Sabías que vendría a por ti? Sabía que tarde o temprano me encontraría», dijo Luis con frialdad. «Mordí a uno de sus generales en Valparaíso. Después de eso, marcan a los que son como yo». «¿Marcan? Somos como un faro para ellos, sangre pura que resiste al virus. El Alfa no perdona a gente así». Detrás se oyó un aullido ensordecedor que hizo vibrar las paredes. Inés se estremeció. «Está cerca, demasiado cerca». Salieron a una amplia sala con una escalera hacia arriba, pero la entrada estaba parcialmente bloqueada por trozos de hormigón, barras de refuerzo y cables. Luis comenzó a despejar el bloqueo al instante, lanzando trozos de pared. «Inés, mantén el arma lista. Ya vienen». Ella revisó su pistola. Las balas de plata eran las últimas. En el contenedor, la vacuna pulsaba como una gota de esperanza en medio del caos. El túnel se llenó de voces extrañas. Las figuras se acercaban, altas, peludas, con largas patas cubiertas de músculos y hocicos de semibestias semihumanos. Pero entre ellos destacaba el Alfa. Caminaba con calma, con confianza. Cada uno de sus movimientos irradiaba poder. «No llegarás muy lejos», dijo, con una voz profunda pero clara. Luis le gruñó.
Ya veremos, cabrón. ¿Por qué te resistes? El alfa se acercaba, sus ojos ambarinos brillando. No tiene sentido, los humanos han perdido. Sus ciudades caerán, sus países caerán, se extinguirán como los dinosaurios. Inés gritó: «¡No nos extinguiremos! ¡Luchamos!». El alfa se rió. «¿Luchan? Son comida, son la materia prima para un nuevo mundo. Yo crearé la evolución, yo limpiaré el planeta». Mientras tanto, Luis había despejado el paso. «¡Corre!», gritó, agarrando a Inés de la mano. Disparos. Las balas rebotaron en las paredes. Las criaturas se lanzaron en su persecución. A través de un estrecho túnel, por los conductos de ventilación, se abrieron paso hasta la salida. Afuera, la tarde era sombría. El cielo estaba cubierto de nubes, pero todo alrededor parecía una zona de guerra. Humo, edificios destruidos, rastros de sangre en el asfalto. A lo lejos se veían grupos de patrullas. La gente aún resistía. Luis agarró la radio. «Aquí, Luis. Salida del sector D4. Necesitamos evacuación urgente. La manada nos pisa los talones». No hubo respuesta. Inés respiraba con dificultad. «Han tomado la ciudad. Llegamos tarde». Luis observó las ruinas. De las sombras emergían siluetas de hombres lobo. «Vamos hacia el río, por las viejas alcantarillas. Si nos quedamos en la superficie, no llegaremos al amanecer». Inés asintió. Se sumergieron en una alcantarilla abandonada, encontrándose entre túneles oscuros e inundados. Por todas partes, olor a moho, a podredumbre, a sangre vieja. «¿Por qué precisamente la vacuna?», preguntó ella mientras caminaban con el agua hasta los tobillos. «Porque no es solo una cura, es un arma. El alfa le teme. Sabe que si conseguimos su sangre, la vacuna se convertirá en un virus mortal para su manada». «¿De verdad crees que podremos ganar?». Luis se detuvo, mirándola directamente a los ojos. «No lo creo, pero tengo que intentarlo. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará». Del techo goteaba agua. Detrás volvió a oírse un aullido. «¡Más rápido!», gritó Luis. Se abrieron paso a través del laberinto de túneles hasta que finalmente llegaron a un refugio de cazadores, un viejo hangar a las afueras de la ciudad donde se habían reunido los combatientes restantes. El comandante, un hombre canoso con chaleco antibalas, los recibió con la mirada. «¿Supervivientes? ¿Con la vacuna?». Luis asintió. «Pero el alfa ya está aquí. El tiempo se acaba. Necesitamos su sangre. Entonces podremos contraatacar». «Entonces prepárense». El comandante miró un mapa. «El alfa ha declarado la caza. La siguiente región es Barcelona. Si cae, perderemos España por completo». Luis apretó los puños. «Entonces iremos a por él». El aullido resonó sobre las ruinas. La caza continuaba. España se desmoronaba a pedazos. Barcelona, antaño el orgullo del Mediterráneo, ahora estaba medio sepultada bajo los escombros. Las estrechas calles del barrio gótico bullían de mutantes. Casas destruidas, escaparates rotos, sangre, cuerpos desgarrados. Todo recordaba a una ciudad fantasma en la que solo vivía la muerte. El grupo de cazadores, bajo el mando de Luis, se movía sigilosamente, de un refugio a otro. «¿Cuánto más aguantará el mundo?», preguntó Inés, aferrando su pistola. Luis miró sombríamente a su alrededor. «Si no conseguimos la sangre del alfa, no más de un par de meses. Se reproducen rápido, muy rápido. Casi todas las regiones clave de América Latina ya están infectadas. México, Argentina, Chile». «¿Pero por qué precisamente los países de habla hispana?», intervino el comandante Hernán, un combatiente veterano con profundas cicatrices en el rostro. «Los orígenes del virus están aquí», respondió Luis en voz baja. «Sangre antigua, una maldición ligada a ritos ancestrales, a las montañas, a los bosques. Todo comenzó con rituales que nadie tomó en serio. Y ahora estamos pagando el precio», dijo Hernán con amargura. Delante se vislumbraron los contornos de la catedral quemada.
Barcelona estaba vacía, pero se sentía la presencia de la manada. A lo lejos se oyó un aullido, luego otro y un tercero. La manada estaba cerca. Luis levantó el puño, deteniéndolos a todos. «Silencio, están por todas partes. Primero busquemos un punto de acceso al tejado, luego hacia el puerto. El Alfa estará allí. Están reuniendo a los infectados, transportándolos en barcos. Si Barcelona cae, Francia es la siguiente». Inés miraba al frente, con los ojos brillantes de tensión. «¿Estás seguro de que la vacuna funcionará?» «No», respondió Luis secamente, «pero no tenemos otra opción». Por las calles en ruinas resonaban ecos de pasos y rugidos. Figuras se movían en las sombras, sus siluetas aparecían y desaparecían en el humo. Los hombres lobo cazaban. «¿Lo oyen?», susurró Hernán. «No son los normales, es la manada de élite. El Alfa está cerca». Llegaron a un hotel abandonado, atrincheraron las puertas y subieron al tejado. Desde la altura se veía que toda la ciudad ardía. Barricadas, zonas de cuarentena, explosiones. Por las calles corría gente, perseguida por figuras deformes con hocicos de lobo y garras. Inés se secó el sudor de la frente. «Estamos perdiendo». Luis agarró la radio. «Aquí el grupo de Luis. Estamos en el tejado del sector 7B. Objetivo: eliminar al Alfa. Confirmen la preparación del refuerzo». La respuesta fue solo el crepitar de la estática. «Ya han cortado las comunicaciones». Hernán apretó los dientes. Se oyó el crujido de un cristal. En el tejado aparecieron las primeras bestias. Altas, poderosas. Sus ojos brillaban con una luz amarilla. Se movían de forma coordinada, como si una sola entidad los controlara. «El Alfa los controla como a marionetas», murmuró Luis, desenfundando un fusil con balas de plata. «Entonces cortemos los hilos», sonrió Hernán. Comenzó la masacre. Las balas surcaron el aire, desgarrando los cuerpos de los hombres lobo. La sangre brotaba a borbotones. Inés disparó hasta que sus dedos se acalambraron. Gritos de lobo, gemidos de dolor, caídas, pero cada vez eran más. «Retirada al interior», gritó Luis. Atrincherados en un pasillo, tomaron un respiro. «Está jugando con nosotros», susurró Inés. «Podría habernos aniquilado de inmediato». «Quiere quebrarnos con el miedo», respondió Luis. «Pero no nos quebraremos». Afuera se oyó un paso pesado. El Alfa era enorme, negro como la noche. Sus ojos ardían con un brillo dorado, su cuerpo cubierto de un espeso pelaje y sus músculos se marcaban bajo la piel. Los miraba con una sonrisa burlona. «Su tiempo se ha acabado», dijo el Alfa. Su voz era profunda, como el estruendo de una tormenta. «Únanse o mueran». Luis dio un paso al frente. «Yo elijo la tercera opción». Lanzó el contenedor con la vacuna, rompiéndolo contra el suelo. El líquido azul se derramó y un vapor se elevó. El Alfa rugió. Su piel comenzó a humear. La manada aulló, desorientada. «¡Corran!», gritó Luis. Se precipitaron escaleras abajo, a través del caos. La vacuna había debilitado temporalmente a sus enemigos, pero no por mucho tiempo. «¿Y tu plan para conseguir la sangre del Alfa?», jadeaba Inés, descendiendo tras él. «Una mordedura», respondió sombríamente. «Tengo que morderlo. Entonces mi sangre se convertirá en la clave del arma final». «¿Te has vuelto loco?». «No tenemos opción». Detrás se oyó un tropel sordo. El Alfa los perseguía. Salieron al puerto, donde esperaban los barcos con los infectados. Los lobos gruñían, saltando a las cubiertas, listos para ser transportados. «Este es el epicentro. Si destruimos la flota, detendremos la infección de Europa», dijo Luis. «Pero si te infectan, te convertirás en uno de ellos», gritó Inés. Luis apretó los dientes, o en la clave de su fin. A lo lejos apareció de nuevo el Alfa. Su rugido llenó el cielo. El ruido del mar se fusionaba con los aullidos de los monstruos. Las olas rompían contra los muelles destrozados y sobre el puerto de Barcelona se alzaba una columna de humo.
Los barcos, cargados con jaulas y cápsulas de infectados, se mecían en el agua, listos para llevar la plaga más lejos, a Europa. Luis, Inés y el escuadrón de cazadores emergieron de las ruinas directamente junto al agua. «Si se van de aquí», dijo Inés, mirando hacia atrás y respirando con dificultad. «Francia, Italia, Portugal, nadie resistirá. Precisamente por eso estamos aquí». Luis cargó sus cartuchos de plata. Sus manos no temblaban de miedo, sino de una tensa preparación. «Por eso no retrocederemos». La manada se abalanzó sobre los muelles. Eran docenas, quizás cientos, de todo tipo, algunos apenas distinguibles de los humanos, otros completamente deformes, cubiertos de jirones de pelo, con hocicos alargados y ojos de depredador. A la cabeza iba el Alfa. Caminaba como una sombra, una silueta negra contra el cielo carmesí. Sus zarpas dejaban huellas en el hormigón roto. Sus garras brillaban a la luz de la luna. «Admiro su persistencia», sonrió. Su voz vibraba en los huesos. «Pero es inútil. Los humanos han perdido. Barcelona es solo el principio». Hernán, el mayor de los cazadores, escupió al suelo. «Tu orgullo te destruirá, escoria». El Alfa inclinó la cabeza con aire depredador. «Ya he oído eso, millones de veces, justo antes de que mis hijos los despedazaran». La manada comenzó a rodear a los cazadores. Luis retrocedió hacia los almacenes, con los ojos encendidos. «Recuerda el plan», le susurró a Inés. «Sí, pero ¿estás seguro? Una mordedura. Podrías no soportarlo. Si no nos arriesgamos, no habrá futuro». Un silbido agudo. Comenzó la refriega. La manada se lanzó hacia adelante, en un salto de garras, colmillos y sangre. Las balas de plata explotaban en sus cuerpos, pero los que quedaban vivos seguían avanzando, sin importar las heridas. Luis se abalanzó sobre el Alfa, abriéndose paso a través del caos. «¿Crees que puedes hacerme algo?», rugía el Alfa, esquivando los disparos. «Ver para creer». Luis se aferró a él, sus cuerpos rodando por el suelo. El Alfa lo lanzó con facilidad, como si fuera un muñeco. «Débil, sigues siendo humano». «Pero no del todo», sonrió Luis, mostrando sus colmillos. Él era diferente. Después del combate en Valparaíso, el virus dentro de él había mutado. Parte bestia, parte humano. Y ahora eso era una ventaja. Mordió al Alfa. Los dientes se clavaron en la carne. Un rugido llenó el puerto. El Alfa retrocedió, su rostro contraído por el dolor. «¿Qué has hecho, criatura miserable?». Luis se limpió la sangre de los labios. «Tú mismo nos enseñaste a ser más fuertes. Ahora tu sangre es nuestra arma». Inés se acercó corriendo, cogiendo ampollas, recogiendo la sangre de la herida del Alfa. «Tenemos todo lo que necesitamos», gritó. El Alfa se lanzó hacia adelante, pero los cazadores los cubrieron, acribillando a la manada. «¿Crees que lograrás escapar?», bramó el Alfa, sus garras cortando el hormigón, perforando el suelo. Luis apretó los dientes. «No estoy huyendo, estoy terminando esto». A lo lejos rugieron los motores. Vehículos blindados de los cazadores irrumpieron en el puerto. El fuego de las ametralladoras, las explosiones de granadas. La manada retrocedía. «¡Vámonos!», gritó Hernán. «La vacuna es la prioridad». Luis agarró a Inés, cubriéndola. Corrieron hacia los vehículos, subieron a un blindado. El motor rugió, las ruedas chirriaron. «¿Crees que salvaremos a Europa?», preguntó Inés, apretando las ampollas contra su pecho. Luis la miró, sus ojos brillando con una luz ambarina. «Creo que tenemos una oportunidad. A partir de ahí, todo depende de cómo la usemos». El puerto ardía a sus espaldas, pero el aullido del Alfa todavía resonaba en sus oídos. 24 horas después, bajo la escolta de columnas armadas, la vacuna fue entregada a un laboratorio clandestino en el sur de Francia. Los científicos los esperaban. Entre las ruinas de la civilización, esta era la última frontera. «Tenemos su sangre»,
informó Luis, entregando las ampollas. La científica jefa, una mujer llamada Celia, asintió. Comenzaremos de inmediato. Pero, Luis, tú mismo estás infectado. Él asintió. Mantengo a la bestia a raya, mientras pueda. Si pierdes el control, mátenme, dijo con calma. Inés bajó la cabeza, con los puños temblando. No dejaremos que eso ocurra, susurró. Celia se puso a trabajar. El laboratorio se llenó con el zumbido de los equipos. Necesitamos tiempo, dijo. Pero si funciona, podremos propagar el antígeno, iniciar una infección inversa, reescribir el virus. Afuera, el rugido de motores. Llegaron nuevos grupos de cazadores, pero también los rumores. La manada se dirige a París, informó un explorador. Si cae París, cae Europa. Luis se levantó. Entonces vamos para allá. La vacuna está en desarrollo y nosotros ganaremos tiempo. Inés lo miró. ¿Estás listo para enfrentarte de nuevo al Alfa? Esta vez, los ojos de Luis brillaron. Él sentirá el miedo. La noche sobre París era tan negra como la misma muerte. Ni una sola farola, ni un solo destello de esperanza. Solo humo, cenizas y el resplandor de los incendios en el horizonte. Contra el fondo de la ciudad muerta se alzaba la Torre Eiffel, como un colosal monumento a la caída de la civilización. A sus pies se escondían cientos de supervivientes, armados con los restos de la tecnología. Luis, Inés y el escuadrón de cazadores llegaron a un París asediado en vehículos blindados. Sinceramente, dijo Hernán asomándose por la escotilla, nunca pensé que vendría aquí como algo más que un turista, sino como el último trozo de carne de este planeta. Si no defendemos París, solo quedará la carne, dijo Luis sombríamente, revisando su arma. Inés estaba sentada a su lado. Sus dedos temblaban, pero su mirada permanecía firme. La vacuna se está preparando. Debemos ganar tiempo. Debemos hacerlo. Frente a la Torre Eiffel se había levantado una zona de defensa. Equipos rotos, barricadas de autobuses volcados, soldados, cazadores, médicos. Todos esperaban el inminente asalto. Un oficial superior, un hombre hosco de sienes canosas, los recibió. Luis, Inés, el mundo entero pende de un hilo. La manada ha rodeado la ciudad. El Alfa está aquí. Lo esperábamos, dijo Luis asintiendo. Necesitamos una hora más. Si Celia logra lanzar el antivirus, tendremos una oportunidad. El oficial suspiró pesadamente. ¿Una hora? Quizás tengamos 10 minutos. Escuchen ustedes mismos. De los altavoces surgió un aullido, potente, bajo, distorsionado, como si la propia tierra gimiera. Los altavoces habían sido tomados. Humanos, su tiempo ha expirado. Estoy aquí, los estoy observando. Veo a través de ustedes. Son un error de la naturaleza. Nosotros somos la evolución. Luis apretó los puños. Habla a través de toda la red. El virus conecta sus mentes. Está en todas partes. Inés escuchaba, conmocionada. Él los controla como a marionetas. Eso significa que no son solo animales, son parte de una sola mente. Y mientras esa mente esté viva, la guerra no habrá terminado, dijo Luis con voz ronca. A lo lejos se alzaron sombras. La manada se acercaba. Las figuras de los hombres lobo eran diversas, desde musculosos, parecidos a humanos con rostros deformes, hasta monstruos completamente lupinos con ojos ardientes. Detrás de ellos se movía el Alfa. Su silueta se alzaba sobre la manada, enorme, cubierto de un pelaje negro, sus garras brillando a la luz de la luna, sus ojos, 2 abismos incandescentes. Hoy se decidirá el destino del mundo, dijo el Alfa, su voz resonando en la cabeza de cada humano, de cada mutante. Pueden morir como humanos o renacer como parte de nosotros. París se paralizó. El oficial gritó: «A sus posiciones, mantengan la defensa a cualquier precio». Luis e Inés tomaron posiciones en el tejado de un edificio. «¿Estás lista para esto?»,
preguntó Inés, cargando balas de plata. No nací para morir pasivamente, respondió Luis. Si me transformo, deténme, pero mientras sea humano, lucharé. El asalto comenzó. La manada se abalanzó sobre las posiciones. Las balas desgarraban la carne, la sangre inundaba las calles, pero las oleadas de hombres lobo no cesaban. Trepaban por las barricadas, rompían muros, destrozaban todo a su paso. Luis disparó hasta que le dolieron las manos. Inés lo cubría. Hernán manejaba un lanzagranadas. ¿Qué demonios de apocalipsis sería sin fuegos artificiales? Una explosión sacudió la calle, pero en su lugar aparecieron nuevos lobos. El alfa se movía a través de las llamas, su voz sonando más fuerte. Tienen miedo, es natural, pero el miedo es el primer paso hacia la transformación. Conviértanse en parte de la nueva era. ¡Nunca!, gritó Inés. Luis saltó desde el tejado y se lanzó hacia el alfa, abriéndose paso a través de la masacre. ¡Vamos, cabrón!, rugió, clavando una hoja de plata en la carne del alfa. Este aulló y lo arrojó a un lado, pero una cicatriz quedó en su cuerpo. El alfa se acercó, agarró a Luis por el cuello y lo levantó. Es gracioso. Eres casi uno de nosotros. ¿Por qué resistirte? Acéptalo. Acepta el poder. Luis jadeaba con dificultad. Solo acepto la libertad y la plata. Un disparo. La bala de Inés alcanzó al alfa en el ojo. Este retrocedió, soltando a Luis. Todavía no es el momento. Rugió el alfa, desapareciendo en las sombras. La batalla continuaba. La radio cobró vida. Aquí, Celia. El antivirus está listo. Necesitamos distribuirlo a través del sistema de ventilación y el agua. Luis se levantó con dificultad. Entonces lancémoslo, pero necesitamos la sangre del alfa para un efecto máximo. Todavía está aquí, dijo Inés. No se ha ido, está jugando. La ciudad se derrumbaba, París se ahogaba en fuego, pero la esperanza aún ardía. París se resquebrajaba. La manada había roto el perímetro. Las callejuelas de Montmartre se convirtieron en un matadero. Gritos, sangre, carne desgarrada. Pero en medio del caos comenzó algo que pocos esperaban, una lucha dentro de la propia manada. Se están devorando entre ellos, exhaló Inés, escondida detrás de un vehículo blindado volcado. Luis se limpió la sangre del rostro, sus ojos brillando con un destello depredador. Conflicto interno. Entre ellos también hay alfas, los que no aceptan someterse al líder. Y, en efecto, en las calles comenzó una brutal carnicería entre hombres lobo. Un enorme mutante de aspecto lupino, de pelaje rojizo y gris y músculos hinchados, se abalanzó sobre otro, negro como el carbón con rayas blancas en el hocico. Las garras se clavaron en la garganta, la sangre brotó a borbotones. Es su jerarquía, explicó Luis con voz ronca. Si uno de ellos desafía al líder, comienza una lucha a muerte. La calle se ahogaba en charcos de sangre. La manada descuartizaba a sus propios hermanos. Las mandíbulas rompían huesos. Los colmillos arrancaban trozos de carne. Las garras abrían vientres. En el aire flotaba un olor a hierro y a pelaje mojado. Pero el líder de los alfas, el alfa, observaba desde el tejado de un edificio semiderruido, sus ojos ambarinos, brillando con una furia contenida. Les permite matarse entre ellos, observó Inés, para que solo queden los más fuertes. En ese momento, uno de los hombres lobo, un gigante de pelaje gris y blanco, se separó de la masa, sus zarpas dejando huellas en la sangre. Era monstruosamente masivo, su hocico desfigurado por viejas cicatrices. «Es Arcán», susurró Luis con los ojos muy abiertos. «El viejo alfa de España. Creí que estaba muerto». Arcán, gruñendo, se lanzó sobre el alfa. El choque de los dos titanes sacudió la calle. Sus garras se abrieron en abanico, destripándose los flancos. Los golpes de sus zarpas rompían paredes. Los rugidos de lobo se fusionaban con el estruendo de las estructuras que se derrumbaban. «¡Se van a matar entre ellos!», gritó Inés. «No», Luis observaba atentamente.
Si el Alfa pierde, el poder pasará a Arcán, y eso no es una salvación, es un cambio de amo. La batalla se intensificó. El Alfa se aferró al hocico de Arcán, desgarrando la carne con sus colmillos. La sangre salpicó la acera. Arcán jadeó, pero no retrocedió. Con una zarpa, perforó el pecho del Alfa, arrancando jirones de carne. La multitud de hombres lobo se detuvo, observando el duelo a muerte. «Es nuestra oportunidad», dijo Luis. «Mientras están distraídos, nos infiltraremos en la estación de agua. Propagaremos el antivirus. ¿Y si el Alfa gana? Entonces estará debilitado. Lo remataremos». Bajo el amparo del caos, se abrieron paso por las calles en ruinas. Detrás, la masacre continuaba. Arcán derribó al Alfa del tejado. Cayeron sobre el asfalto, rompiendo todo a su paso. Las garras se aferraban a la carne. Los dientes desgarraban tendones. Jirones sangrientos volaban por todas partes. «¡Basta!», jadeó el Alfa, escupiendo sangre. «Yo soy el principio. Soy el fin. No me derrocarás». Arcán gruñó, con la boca llena de espuma. «Debilitaste a la manada sometiéndote al miedo humano. Yo devolveré la verdadera fuerza. De nuevo, la lucha». Sus cuerpos rodaban por el suelo, golpe tras golpe. Las garras perforaban la piel. Los huesos crujían. «¿Lo oyes?», susurró Inés mientras se arrastraban por la alcantarilla. «Se están rompiendo huesos. En vivo». Luis solo asintió. «Si Arcán gana, solo tendremos unos minutos. Hay que darse prisa». Salieron a la estación de agua, un recinto en ruinas, tuberías medio inundadas, paneles de control. La radio cobró vida. «Aquí, Celia. Estamos listos para activar el antivirus. Solo necesitan iniciar la distribución a través de la tubería central». Luis miró la consola. «Espero que esto funcione». Activó el sistema. Por las tuberías comenzó a salir un vapor con el antivirus, llenando las alcantarillas, las calles, el aire. «Ya está en marcha», dijo Inés. «Ahora los infectados recibirán la respuesta». Pero entonces el suelo se hundió. De la sombra emergió Arcán. Su boca estaba ensangrentada, una de sus patas dañada, pero estaba vivo. Había matado a muchos. Su mirada estaba llena de furia. «¡Humanos!», gruñó. «¿Creen que han ganado? Yo soy el nuevo Alfa. Necesito su sangre más que él». «¡Atrás!», gritó Inés, disparando. Las balas se alojaron en el hombro del hombre lobo, que aulló, pero no se detuvo. Luis tomó su arma y se interpuso entre Inés y el monstruo. «No seremos parte de tu manada». Arcán saltó. Luis disparó. La bala de plata destrozó parte del hocico del lobo, que se desplomó, aullando de dolor. «¡Vámonos!», gritó Luis, arrastrando a Inés hacia la salida. París estaba envuelto en humo. El antivirus se había propagado. Muchos de los hombres lobo caían, convulsionaban, sus cuerpos se descomponían. Pero el Alfa, él también estaba vivo. Salió de entre las llamas, herido, cubierto de sangre, pero en pie. «Solo han conseguido enfurecerme», dijo. París ardía. Por los campos elíseos rodaba un denso humo. El cielo estaba cubierto de ceniza y el viento traía los gemidos de los moribundos y el rugido de los monstruos. El antivirus ya se propagaba, pero no era suficiente. La manada seguía en pie, y lo peor estaba por llegar. Luis, empapado en sudor y sangre, arrastraba a Inés de la mano a través de los escombros, en dirección al Louvre en ruinas. Detrás de ellos, rastros de la reciente masacre. Cuerpos desfigurados de humanos y hombres lobo, montones de carne, jirones de pelo. «¿Has visto lo que les está pasando?», preguntó Inés, jadeando, con los ojos desorbitados por el horror. «El antivirus está funcionando». Luis apretó los dientes. «Pero es lento. El Alfa es más fuerte. Su organismo se resiste». Cerca de ellos, de la sombra, se desplomó un joven hombre lobo. Su cuerpo se retorcía en convulsiones, la piel se le desprendía, los ojos se le habían inyectado en sangre. «¡Ayúdenme!», graznó.
mientras de su boca goteaba una baba. Luis no dudó. Un disparo en la frente. El cráneo estalló. El cerebro se esparció por el asfalto. «Ya no son humanos», dijo. «No se les puede salvar». Desde la esquina se oyó una risa grave y ronca. La figura del Alfa emergió del humo. Era enorme. La piel de sus costados estaba desgarrada. De debajo del pelaje asomaban jirones de carne, pero seguía en pie. Su mirada eran 2 estrellas incandescentes, su boca llena de colmillos. «¿Quieren la victoria?», dijo. «Tendrán el infierno». Detrás de él, decenas de hombres lobo aún vivos, los más fuertes, los que habían sobrevivido a pesar del antivirus. Sus huesos crujían, sus cuerpos mutaban. «Los está fortaleciendo», comprendió Inés. «Está sacrificando parte de su propia sangre para estabilizar el virus». «Entonces lo mataremos a él primero», dijo Luis. Comenzó la carnicería. La manada se lanzó hacia adelante. Los lobos saltaban sobre los coches, derribaban muros, destrozaban barricadas. La gente disparaba, las granadas explotaban, pero eso solo ralentizaba el avance. Luis tomó un fusil y disparó una ráfaga al mutante más cercano. Las balas le cortaron el cuello. Brotó sangre negra. «Inés, al flanco», gritó. Inés se cubrió detrás de la carcasa de un coche, disparando a los que corrían. La manada estrechaba el cerco. Su rugido resonaba por toda la ciudad. Los edificios se derrumbaban bajo el peso de los combates. El asfalto estaba empapado en sangre. Luis se abrió paso hasta el Alfa. Este lo recibió con una zarpa. Las garras perforaron su armadura, rasgaron su chaqueta y le dejaron profundas heridas en el costado. «Estás muriendo lentamente», rió el Alfa con voz ronca. «Siento cómo el virus te devora por dentro». «Quizás», respondió Luis a través del dolor, «pero tú morirás primero». Lanzó un cuchillo con hoja de plata. Se clavó en el cuello del Alfa. De la herida salió un humo siseante. El Alfa rugió, agarró el cuchillo, lo arrancó y lo arrojó a un lado. «¿Crees que eso me detendrá?», se lanzó hacia adelante. Sus cuerpos chocaron con un ruido sordo. El impacto contra el suelo resonó como un eco. Los huesos crujían, las garras rasgaban la ropa. Alrededor, la batalla ardía. Hernán, a pesar de su edad, machacaba mutantes con la culata, con granadas, con balas. «A ver, chacales, intenten atraparme», gritaba, mientras destrozaba al último enemigo con un cuchillo. Inés corrió hacia el centro, cubriendo a Luis. Sus municiones se agotaban. «¡Quedan 2 cargadores!», gritó. Luis esquivó las garras del Alfa, le golpeó en el hocico con la culata. Los dientes cayeron al suelo. El Alfa, sin prestar atención, destrozó el hormigón con un puño y lanzó una losa a los cazadores. Se dispersaron. «Yo soy la nueva era», rugió el Alfa. «Soy eterno». Luis se levantó con dificultad. La sangre brotaba de sus cortes. «Eres un error de la naturaleza», dijo, «y yo lo voy a corregir». Saltó hacia adelante, golpeó al Alfa en el pecho e inyectó una jeringa de plata con antivirus concentrado directamente bajo su piel. El Alfa aulló. Su cuerpo comenzó a temblar. Sus ojos se inyectaron en sangre. La piel se le agrietó. La manada rugió, corriendo en pánico. El antivirus se propagaba rápidamente por las venas del Alfa. «Tú», graznó, cayendo de rodillas, «me has infectado». «Tú mismo creaste lo que te matará», dijo Luis. El Alfa intentó levantarse, pero sus músculos se desgarraban por dentro. Su cuerpo se deformaba. Los huesos se salían de sus articulaciones. «¡No!». El rugido llenó las calles. Se desplomó. La manada se detuvo. Inés, temblando, dio un paso al frente, con la pistola en alto. «¿Se acabó?», preguntó. Pero de repente, una sombra se movió. El Alfa levantó lentamente la cabeza. Sus ojos ya no brillaban, pero respiraba. «Esto aún no ha terminado», rugió. De detrás de los edificios aparecieron nuevas manadas. Avanzaban. Cientos, miles. «¡Mierda!», exhaló Hernán. Luis se levantó, con la sangre corriéndole por el rostro.
Acabamos de empezar, dijo. Prepárense para la siguiente ronda del infierno. Nuevas manadas se abalanzaron como una avalancha. Las calles de París volvieron a inundarse de gritos, rugidos y el crujido de huesos. Inés apretó la pistola hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Son demasiados. Luis respiraba con dificultad. La sangre le corría por el costado. Estamos ganando tiempo. Lo principal es no dejar que lleguen al sector este. Allí está el laboratorio de Celia. Hernán, a su lado, recargaba una escopeta, con los ojos brillando con locura. Moriremos con estilo, pero que un par de estas escorias mueran antes que nosotros. La manada los arrolló. Monstruos saltaban desde los balcones, se abrían paso a través del humo, sus garras rasgando el aire. Al frente, los mutantes de élite, los que sobrevivieron al antivirus. Luis disparó hasta que sus manos se entumecieron. Las balas de plata arrancaban trozos de carne de los enemigos, pero era como detener una inundación con sacos de arena. Inés gritó: ¡Atrás! ¡Hay una barricada a la vuelta de la esquina! Retrocedieron, refugiándose detrás de montones de ladrillos rotos y metal. La manada los rodeó, como chacales a su presa. Entre los monstruos destacaba un nuevo líder, un hombre lobo masivo, cubierto de cicatrices, con ojos blancos y dientes de los que goteaba una baba negra. «Este ya no es el Alfa», susurró Hernán. «Es algo peor, mutado». Luis comprendió. El virus se había adaptado. La antigua forma del Alfa había caído, pero en su lugar había surgido una creación aún más terrible. El monstruo rugió, sus garras se clavaron en el suelo. Su antivirus no detendrá la evolución. Son demasiado débiles. Inés jadeando. ¿Él habla? Luis asintió. Todos ellos están conectados. Una nueva mente, colectiva. Sin pensarlo, activó su última reserva de granadas de plata y las arrojó a la multitud. Una explosión recorrió las calles, destrozando cuerpos. El grito del mutante fue antinatural, una mezcla de dolor e ira. La manada se ralentizó, pero no por mucho tiempo. Volvieron a avanzar. «¡Celia!», gritó Luis por la radio. «¿Dónde está la dosis reforzada?» «Se están adaptando». La respuesta fue solo estática. Hernán agarró una ametralladora. «Si vamos a morir, que sea con estruendo». Comenzó a acribillar a los enemigos a ráfagas. Sangre, carne, jirones de pelo. Luis se acercó al cadáver de un mutante caído y extrajo de sus heridas restos de tejido y sangre. «Si reforzamos la fórmula», dijo, «podríamos estabilizar el veneno». Inés miró a su alrededor. «¿Quieres usar tu sangre otra vez?» No hay otra opción. En el cielo aparecieron helicópteros, refuerzos, pero no podían aterrizar. La manada controlaba la plaza. Por la radio, Celia. «El laboratorio está listo. El prototipo del antivirus reforzado está creado, pero necesitamos un portador vivo del virus para activarlo». Luis miró al mutante, el líder de la nueva oleada. «Tendremos que tomar su sangre». «¡Estás loco!», gritó Inés. «Es 10 veces más fuerte que el Alfa, pero es vulnerable, todavía es inestable». Avanzaron a través del humo, de las balas, hacia el centro del caos. La manada atacó de nuevo. Los lobos rasgaban el aire, la sangre inundaba las piedras. Luis saltó hacia el mutante, le clavó una jeringa en el costado y extrajo una ampolla con una muestra de sangre. El monstruo aulló y arrojó a Luis contra una pared. Los huesos crujieron, pero Luis se levantó. «¡Corre!», le gritó a Inés. «Lleva la ampolla al laboratorio. Y tú, yo los detendré». Hernán se quedó cubriendo a Luis. Sus cuerpos eran la última línea de defensa. «La vejez no es una alegría», sonrió Hernán, «pero siempre quise morir con música». Inés salió corriendo, con la ampolla en las manos, su respiración entrecortada, pero no se detuvo. Luis luchó hasta la última bala. La sangre salpicaba el asfalto. El mutante se acercó, su boca llena de baba. «Has perdido», graznó. Luis desangrándose. «Eso está por ver».
Detrás, entre las ruinas, los helicópteros descendían. La manada aulló, pero el fuego desde el cielo los cubrió. La ciudad volvió a estremecerse. El laboratorio de Celia estaba bajo las ruinas de un viejo centro médico, cerca de la Plaza de la República. Todo alrededor estaba cubierto de humo y escombros. Las paredes temblaban por las explosiones y, fuera del refugio, la manada seguía rompiendo las defensas. Inés irrumpió en el interior, aferrando la ampolla con la sangre mutada del líder de los hombres lobo. Apenas se mantenía en pie, la sangre le brotaba de un hombro desgarrado. Sus labios estaban secos, pero su mirada seguía siendo fría y decidida. Celia, pálida, agotada, con oscuras ojeras, la recibió en la entrada. ¿Lo has traído?, preguntó, tomando la ampolla al instante. Aquí está todo. La sangre del nuevo Alfa o lo que sea esa bestia. Inés apenas podía respirar. Estamos perdiendo si esto no funciona. Celia se volvió hacia el laboratorio, donde hervían tanques, reactores y siseaban compresores. Su virus está cambiando. Sabíamos que tarde o temprano se adaptarían, pero solo tenemos una oportunidad. Activar el antivirus reforzado. Debe golpear su código genético, destruir sus conexiones nerviosas. ¿Estás segura de que no nos matará también a ti y a nosotros?, sonrió débilmente Inés. La certeza se acabó hace mucho tiempo. Solo queda elegir, riesgo o fin. Celia introdujo la muestra en un aparato. Las sirenas aullaron, la sala se iluminó con una luz roja. Mientras tanto, tras las paredes se oían gritos, el rugido de motores, ráfagas de ametralladora y un aullido. Luis. Inés agarró la radio. «Luis, ¿estás vivo?» Una pausa, una voz ronca en el altavoz. «Por ahora sí, mantenemos la línea, pero están presionando. ¿El laboratorio está listo?» «Casi. Aguanta, por favor». Celia mezclaba rápidamente los componentes. En la pantalla parpadeaban cadenas moleculares. «Si logramos distribuir el compuesto a través de la ventilación y las tuberías de la ciudad, tendremos una oportunidad. Y si no, entonces París caerá, y después Madrid, Buenos Aires, Santiago, el resto del mundo». Afuera, otra explosión. El edificio se estremeció. El hormigón cayó del techo. Inés agarró su pistola. «Tenemos que darnos prisa». Pasaron unos minutos más de agonía. Celia conectó el módulo final. «Todo listo. Solo falta activar la válvula principal». «Yo lo haré», dijo Inés. «No», Celia negó con la cabeza. «Estás herida. Yo misma». Y de repente, las paredes cedieron. El laboratorio se sacudió, y los mutantes irrumpieron en el interior. A la cabeza iba el nuevo y aterrador Alfa. Su cuerpo estaba deformado, con los huesos al descubierto, y los ojos eran vacíos, ennegrecidos. «No llegarán a tiempo», rugió acercándose. Inés apuntó. «¡Muérete, cabrón! ¡Un disparo!». La bala de plata perforó la piel, pero el mutante solo retrocedió. «Esto ya no funciona. Evolucionamos más rápido de lo que disparan». Inés gritó por la radio. «Luis, necesitamos ayuda. El laboratorio está bajo ataque». La respuesta fue un estruendo, el ruido de la batalla, una respiración pesada. «Voy. En camino. Aguanten». Los mutantes atacaban. Celia se escondió detrás de los equipos, intentando completar la activación. Inés disparaba. Sangre y carne volaban por todas partes. En ese momento, las puertas se abrieron con un estrépito. Luis, cubierto de sangre y heridas, irrumpió en el interior. «¡No las toquen!», gritó, clavando un cuchillo de plata en el mutante más cercano. La lucha comenzó en pleno laboratorio. Inés disparó hasta la última bala. Celia terminó de introducir la fórmula. «¡Quedan unos segundos!». El nuevo Alfa se abalanzó sobre el hombro de Luis, sus dientes hundiéndose en la carne. Luis gimió de dolor, pero golpeó a su oponente con la culata, desgarrándole la boca. «No eres el primero ni el último que ha querido devorarme», exhaló. El mutante se tambaleó. Inés lanzó su última granada. Explosión, sangre, humo,
crujido de huesos. Celia activó el sistema. A través de la ventilación, las tuberías por el aire, comenzó a propagarse el antivirus mutado. Los mutantes se estremecieron. Sus cuerpos comenzaron a convulsionar. Sus ojos se inyectaron en sangre. La piel se les agrietó. ¡Funciona!, gritó Celia. El nuevo alfa aulló. Su cuerpo se hinchó. Los músculos se rompieron. Los huesos volaron en pedazos. Sus entrañas salpicaron las paredes. ¡No! ¡Es imposible!, rugió, antes de desplomarse sin vida. Luis, exhausto, se apoyó en la pared. ¿Cuánto durará esto? Celia miró los cuerpos moribundos de los mutantes. Si tenemos suerte, hemos cambiado el rumbo de la guerra, pero esto aún no ha terminado. Son cientos de miles. Este es solo el primer paso. Afuera, la ciudad se llenaba de gemidos, aullidos y el sonido de cuerpos cayendo. París, finalmente, contuvo el aliento. Hemos ganado la batalla, pero no la guerra, dijo Luis con voz ronca. Inés se sentó a su lado, tomándole la mano. Lo importante es que estamos vivos y todavía tenemos tiempo. A lo lejos, volvió a oírse un aullido. Pasaron 3 días. París quedó atrás, calcinada, empapada en sangre, cubierta de cadáveres de mutantes. El antivirus había dado resultado, pero el mundo estaba lejos de la salvación. A bordo de un transporte militar, Luis miraba el radar. El avión surcaba las nubes, rumbo a América Latina. «Llegamos tarde», dijo con voz ronca y cansada. Inés estaba sentada a su lado, vendándose una mano, con la mirada apagada. ¿Cuántas ciudades han caído ya? Celia, revisando papeles y mapas. Los últimos informes indican que la infección se ha extendido más allá de Europa. Primero Buenos Aires, luego Santiago, Guadalajara, partes de México. La manada se propaga a través del océano, como una plaga. Hernán acercándose a una ventanilla. Lo planearon todo. El ataque a París fue una distracción. El golpe principal fue en las regiones de habla hispana. Están destruyendo la civilización por partes. Luis golpeó la mesa de metal con el puño. Si no los detenemos, en un mes colapsará todo el continente. Celia levantó la vista. Sabemos que el antivirus funciona, pero para una aplicación a gran escala necesitamos laboratorios, equipos, tiempo. Y el tiempo no está de nuestro lado. La radio cobró vida. Atención a la tripulación. Ha llegado un informe urgente. La manada ha tomado la capital de Argentina. Buenos Aires ha caído. Los restos del ejército han sido evacuados. Las pérdidas son catastróficas. Los mutantes están mostrando nuevas formas de mutación. Se han avistado alfas con regeneración inestable y mayor resistencia a las armas de fuego. Inés apretó los puños. Están aprendiendo. Cada día se hacen más fuertes. Luis miró el mapa. ¿Cuál es el siguiente objetivo? Celia desplegó fotografías, imágenes de satélite. Según la inteligencia, se ha detectado una acumulación masiva de mutantes en el norte de Chile y en Perú. Parece que están organizando un nuevo foco de infección allí. Si no lo eliminamos, los Andes se convertirán en un semillero de contagio para toda América del Sur. Hernán sonrió. Perfecto. Y además, montañas donde no hay dónde esconderse. Luis se levantó. Entonces vamos para allá. Podría ser nuestra última oportunidad. Si un alfa se establece en los Andes, todo habrá terminado. Inés añadió en voz baja. ¿Y si ya está allí? 24 horas después, el avión aterrizó en un campamento militar improvisado en la frontera entre Chile y Bolivia. Alrededor había barricadas, vehículos, soldados exhaustos, civiles. El comandante del campamento, el mayor Jiménez, los recibió. ¿Ustedes son los de París? Sinceramente, no creía que nadie saliera vivo de allí. Luis le estrechó la mano. Sobrevivimos, por pura casualidad. ¿Qué está pasando aquí? Jiménez señaló el horizonte. A lo lejos se arremolinaban nubes. Sobre las montañas flotaba un humo extraño. La manada se ha atrincherado en los Andes. Su número asusta.
Usan cuevas, túneles, las plantas que quedaron de la minería. Dicen que allí hay un nuevo alfa, más inteligente, más duro, más rápido. Celia intervino. Debemos llegar hasta allí. Tenemos la fórmula del antivirus mejorado, pero necesitamos un laboratorio y acceso a los infectados. Jiménez asintió. Aquí quedó un antiguo centro de investigación minero, un complejo subterráneo en las montañas. Si lo despejamos, podríamos organizar todo allí. Hernán se ajustó el equipo. Bueno, ¿es hora de volver a machacar entrañas? Luis con frialdad. Si queremos que la Ciudad de México, Bogotá y Sao Paulo no se conviertan en un infierno, no hay otra opción. Unas horas después, el grupo ya estaba en las montañas. El sendero serpenteaba entre las rocas. El aire estaba impregnado de olor a muerte y a azufre. Rastros de sangre se extendían por las piedras, y entre las grietas rocosas se veían siluetas deformes. Inés miró a su alrededor. «Están aquí. Siento su olor». Luis se detuvo y sacó unos instrumentos. El nivel de radiación es más alto de lo normal. Está relacionado con la mutación. Están usando cuevas y minas naturales como incubadoras. De repente, de detrás de una roca, saltó un hombre lobo. Su cuerpo estaba cubierto de líquen, la piel le colgaba a jirones, pero sus garras eran afiladas como cuchillos. Un disparo. El mutante se desplomó, pero detrás de él había docenas más. Comenzó la batalla. La manada rodeó al grupo. Las garras arañaban las rocas, las mandíbulas chasqueaban, la sangre inundaba el sendero. Inés disparaba, recargaba y volvía a disparar. Hernán lanzaba granadas, su estruendo resonaba por los desfiladeros. Entre los mutantes apareció un nuevo alfa. Su pelaje se confundía con la sombra. Sus ojos eran de un verde apagado, con pupilas de serpiente. «Bienvenidos», dijo en español, con una voz ronca y quebrada. «Han llegado tarde. Ya estamos aquí. Somos el futuro». Luis se limpió la sangre del rostro. «No eres el primero que piensa así. Todos los anteriores ahora se pudren bajo tierra». El alfa sonrió, sus garras se alargaron. «Verás cómo cae el nuevo mundo». Y la batalla se reanudó. La sangre brotaba. Las piedras resbalaban bajo sus pies por los cuerpos y las vísceras. La manada avanzaba. Y esto era solo el prólogo de lo peor. Los desfiladeros de la montaña retumbaban con el eco de los disparos. El grupo avanzaba a través de la oscuridad, siguiendo rastros de sangre y cuerpos desgarrados. Detrás de ellos quedaba una masacre, pero delante solo había un sendero estrecho que se adentraba en las minas, hacia donde, según los rumores, se escondía el núcleo de la nueva manada. Inés iba en cabeza, con el fusil preparado. «¿Lo sienten? Aquí huele a muerte, y a algo más». Luis aferraba un cuchillo de plata, sus ojos escrutando la oscuridad. Olor a mutación. Sus cuerpos ya no obedecen las leyes de la naturaleza. Hernán, cubriendo la retaguardia. Y a nosotros solo nos obedecen las balas y las granadas. No lo olvidemos. La entrada a las minas se abría como un abismo negro. De su interior emanaba un frío intenso. Del techo colgaban coágulos carnosos, parecidos a capullos. Celia, examinando su equipo. «Están convirtiendo los viejos túneles en incubadoras. Aquí nacen nuevas formas». Los pasos resonaban en las placas metálicas. Más adentro, un laberinto de pasadizos, ascensores mineros, plataformas abandonadas. De repente, las paredes se movieron. De la oscuridad emergieron mutantes, nuevos, repugnantes, sus cuerpos cubiertos de líquen, en lugar de bocas, orificios grotescos de los que goteaba una baba. Inés disparó primero. Las balas se clavaron en la carne, pero los mutantes seguían avanzando. Sus huesos se doblaban, sus articulaciones se retorcían. «Son inestables», gritó Celia. «Sus células están en constante mutación». Luis tomó su cuchillo y se lanzó hacia adelante, cortando las gargantas de los mutantes. La sangre inundó el suelo, la baba salpicó por todas partes.
El combate continuó. Hernán gritaba: «¡Acabemos con ellos antes de que sea tarde!». Gritos, disparos, crujido de huesos. El aire se llenó de un hedor nauseabundo. Más adentro de los túneles se abrió un pasadizo. La manada se retiró, pero era una trampa. Dentro de la sala se encontraba el nuevo Alfa. Su cuerpo era el doble de grande que el de un humano. Su piel brillaba con un lustre metálico. De debajo de sus ojos salían venas negras. Su rostro estaba medio desfigurado. «Los estaba esperando», dijo, su voz retumbando en el eco. «Son pocos. Nosotros somos legión». Luis apretó los dientes. «Matamos a los más fuertes en París. Ustedes son solo otro error». El Alfa rugió. Sus garras se alargaron. Su espalda se enderezó. Sus músculos se tensaron. «Soy la perfección. Soy la plaga lunar». Se lanzó hacia adelante. La lucha fue brutal. Luis esquivó las garras, golpeó con el cuchillo, desgarrando la carne. Inés disparaba. Las balas destrozaban a los mutantes. La sangre salpicaba las paredes. Pero el Alfa era más rápido. Agarró a Hernán y lo arrojó a un lado. Este se golpeó contra una pared. Sus costillas crujieron. «Todo se derrumba. Su especie, su historia», dijo el Alfa acercándose. Luis jadeando. «No morimos tan fácilmente». Activó una carga explosiva. Las paredes temblaron. Parte del techo se derrumbó, aplastando a algunos mutantes. Inés ayudó a Hernán a levantarse. «¿Estás vivo?» «Por ahora, solo las costillas me recuerdan mi edad». Celia insertó un cartucho de antivirus en un cilindro. «Solo queda llevar esto al nido central. Si activamos el sistema de ventilación, los infectados caerán en oleadas». El Alfa se abría paso entre los escombros. Luis agarró su arma. «A la de 3, corremos. 1, 2. Salieron disparados. Los mutantes se lanzaron en su persecución. Túneles estrechos, sangre bajo los pies, respiración entrecortada, gritos, disparos, sombras. El Alfa avanzaba, sus ojos brillando en la oscuridad. El grupo irrumpió en la sala central. Allí, en un viejo depósito, zumbaban las bombas de ventilación. «¡Aquí!», gritó Celia. «Si llegamos a tiempo, tenemos una oportunidad». Luis cubría la retirada. Sus balas cortaban el aire. Inés conectaba el sistema. Hernán vertía el antivirus en el depósito. El Alfa se abrió paso entre la multitud de mutantes. «No detendrán nada. Somos la evolución». Luis lanzó una granada, destrozando a las bestias más cercanas. «Tú eres el error, y ahora vamos a corregirte». El sistema se puso en marcha. El antivirus se propagó por los túneles, las paredes temblaron, el aire se llenó de un siseo. Los mutantes aullaron, sus cuerpos se sacudieron, las mutaciones se descontrolaron. El Alfa se agarró la cabeza, su carne se hinchó, sus huesos se rompieron. «¡No! ¡Soy la inmortalidad!». Se desplomó, su cuerpo comenzó a desintegrarse, su piel a derretirse. El grupo observaba cómo los infectados caían uno tras otro. Luis se limpió la sangre. «Las montañas son nuestras, por ahora». Pero tras las paredes de los túneles, volvió a oírse un aullido. Celia miró su dispositivo con gravedad. «Este es solo un foco. Hay docenas, quizás cientos, por todo el mundo». Luis levantó su fusil. «Entonces, seguimos adelante». Pasaron 2 días. El complejo montañoso de los Andes había caído. El antivirus se había propagado por los túneles, destruyendo el nido principal de mutantes. Pero el equipo sabía que esto era solo un respiro temporal. Celia trabajaba hasta el agotamiento, los laboratorios evacuaban equipos, los soldados reforzaban el perímetro. Inés, respirando con dificultad, se sentó junto a Luis ante el mapa del cuartel general. Según la inteligencia, la manada ya no es caótica. Actúan como un organismo único, como una colmena. Luis pasó el dedo por el mapa. España, Chile, México, Colombia, Argentina. Queda la última frontera, América Central. Si caen Panamá y México, el puente hacia Estados Unidos estará abierto. Entonces el mundo se acabará. Hernán, cojeando,
Los detuvimos en Francia, en Chile, pero este virus es como una hidra. Cortas una cabeza y crecen dos. Celia miraba las pantallas, los gráficos. Pero tenemos la fórmula, la versión final del antivirus. Si la llevamos al epicentro de la infección, una liberación masiva destruirá el 90% de los mutantes. El resto morirá sin el apoyo de la conciencia colectiva. Luis asintió. Entonces vamos a México. 36 horas después, la frontera de Guatemala. El espacio aéreo estaba lleno de helicópteros de evacuación, columnas de refugiados. A lo lejos, humo, incendios, aullidos. Luis estaba ante un mapa táctico junto al capitán del ejército mexicano, Alejandro Ramírez. El nido del Alfa se encuentra en la zona de la ciudad en ruinas de Villahermosa, informaba Alejandro. Los mutantes se han atrincherado en las ruinas de una planta petroquímica. Un ataque directo es un suicidio. Inés precisó. ¿Y si nos infiltramos sigilosamente? Es complicado. Detectan el olor, el movimiento, el sonido. Pero el capitán guardó silencio. Hay un túnel del antiguo metro que lleva a la planta. Si logramos colarnos por allí, hay una posibilidad. Celia levantó el contenedor con la fórmula final. Entregamos esto y tendremos una esperanza. Luis miró al grupo. Quizás no regresemos, pero si no lo hacemos todos morirán. Hernán sonrió. El viejo quería morir en combate. Aquí lo tienen. Noche. Ruinas de la ciudad. El grupo se abría paso por los túneles, olor a podredumbre, a humedad y a sangre. Inés en voz baja. Apesta como si la misma muerte viviera aquí. Las sombras se movían, de la oscuridad emergían infectados, sus cuerpos deformes, sus ojos inyectados en sangre. El combate fue breve pero brutal. Luis le cortó el cuello al mutante más cercano. Estamos cerca, lo siento. La planta se alzaba como una fortaleza sombría. Cisternas, tuberías, estructuras, todo estaba cubierto por una masa orgánica, parecida a un tumor. La carne se fusionaba con el metal. En una elevación, el Alfa, enorme, desfigurado, con ojos ardientes. Han venido por su cuenta. Su voz vibraba en el aire. Son el último fragmento del pasado. Yo soy el futuro. Luis dio un paso al frente. Tú eres un error. Ahora lo corregiremos. La batalla comenzó. La manada se abalanzó. Oleadas de mutantes surgían de cada rincón. Inés, Celia y Hernán cubrían a Luis, que llevaba el contenedor de antivirus hacia el corazón de la estructura infectada. Balas, sangre, garras, cuerpos destrozados. La tierra temblaba. El Alfa saltó, sus zarpas rompían el asfalto, sus garras cortaban el aire. Luis se lanzó hacia él. El cuchillo rasgó el costado del monstruo. La sangre salpicó el suelo. Demasiado tarde, aulló el Alfa. La humanidad ha perdido. La humanidad lucha hasta el final, respondió Luis. Inés activó el sistema. El antivirus comenzó a propagarse. El aire se llenó de un gas asfixiante. Las sombras de los mutantes vacilaron. El Alfa rugió. También se están matando a ustedes mismos. Luis lo miró fijamente a los ojos. Lo importante es que a ti te matemos seguro. El antivirus se abatió sobre la plaza. La piel del Alfa se agrietó. Su cuerpo estalló. Los músculos se desprendieron en capas. La manada corría de un lado a otro. Sus mentes se desmoronaban. Celia gritó. «¡Presionen hasta el final! ¡Es inestable!». El último golpe. Luis clavó el cuchillo en la garganta del Alfa, que graznó y se desintegró en nubes de sangre. Alrededor, el caos, pero los mutantes caían uno tras otro. La plaga lunar se derrumbaba. Unas horas después, la planta había caído. La manada había muerto. El antivirus había limpiado la región. Luis estaba sentado junto a los escombros, limpiándose la sangre. Inés, a su lado. «Lo hemos conseguido». Celia, exhausta, asintió débilmente. «El precio ha sido alto, pero aún estamos vivos». Hernán sonrió.
La vieja guardia no se rinde. Luis se levantó, mirando al horizonte. La plaga no ha desaparecido del todo. Quedarán brotes, pero hemos demostrado que se les puede vencer. Silencio. El cielo comenzó a despejarse, y por primera vez en muchos meses, sobre México salió el sol. Pasaron 3 meses. La plaga lunar había retrocedido, pero las heridas que dejó seguían sangrando por todo el mundo. Las calles se vaciaron, las ciudades se reconstruían a pedazos. Sobre los barrios destruidos se alzaban ruinas cubiertas de musgo. La gente aprendía a vivir de nuevo. En algún lugar de las montañas de América Central, entre ruinas y maleza, Luis estaba de pie junto a una roca solitaria, mirando al horizonte. El viento agitaba su chaqueta ensangrentada. Las cicatrices de sus manos ya se habían cerrado, pero los recuerdos no. Detrás de él se acercó Inés. ¿Crees que todo ha terminado?, preguntó, mirando el sol poniente. Luis negó lentamente con la cabeza. Nunca hay un final, solo hemos ganado tiempo. Inés bajó la mirada. Sueño con sus ojos, con sus aullidos, con cómo se derrumbaban las ciudades, cómo desaparecían las familias. Luis apretó los puños. Lo importante es que estamos aquí, vivos, fuertes. La gente está aprendiendo de nuevo a ser humana. Celia se acercó, con una tableta en las manos. Los focos son cada vez menos, el antivirus funciona, pero la mutación todavía se manifiesta en regiones remotas. Hernán, apoyado en la roca, añadió: al menos, después de todo esto, la humanidad se ha vuelto más cautelosa, y parece que ha aprendido a tener miedo de verdad. En el horizonte se oyó un aullido débil, apenas perceptible, en algún lugar lejano. Inés se tensó. «Es...». Luis asintió, entrecerrando los ojos. «Quedan los que se esconden. Quedan unos pocos, pero son demasiado pocos». Miró al horizonte, donde el cielo comenzaba a clarear. «No ganamos para tener miedo, ganamos para recordar y para no permitir que vuelva a suceder». El sol se alzaba sobre las ruinas. La humanidad lamía sus heridas. En algún lugar, en las sombras, la plaga lunar aún susurra, pero esta vez la humanidad está lista para responder. Y, quizás, algún día, el último aullido se apagará para siempre.